Muy buenas tardes a todos. Damos la bienvenida y en esta oportunidad que tenemos de leer de la palabra del Señor, quiero que podamos leer el inicio de una sección muy especial en un libro de la palabra de nuestro Dios. Existe un sentimiento eh, que es memorable en la vida de las personas, donde vemos nuestras vidas al borde de una situación difícil, donde las cosas solo se ven oscuras y donde pensamos dónde está nuestro Dios, pero en un momento de lucidez callamos y nos ponemos a pensar en lo que hemos hecho y en cómo han sido nuestras vidas. En esos momentos de lucidez vemos todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos actuado y todas las motivaciones que hemos tenido. Y en ese momento, cuando vemos que puede que el final esté cerca o puede que las cosas solo se ponen de mal en peor, una voz dentro nuestro nos dice, quizá lo merecemos, quizá dentro de todo, dentro de todo lo que pudimos haber dicho y hecho, merecemos muchas de las cosas que nos vienen. Y muchas veces el mensaje que se enfatiza en la escritura es cómo el hombre merece la condenación, y no digo que no lo haga. Ciertamente la condenación es aquello que el hombre merece. La gracia de Dios es lo que nos lleva a su presencia. Pero nuestros pecados y nuestra lejanía con el Señor es lo que nos aleja de Él mismo. Es por nuestras acciones que nos alejamos, pero hay un efecto interesante. A veces suele ocurrir que este es el único mensaje que enfatizamos. Enfatizamos la justicia, no enfatizamos la gracia. Enfatizamos el castigo, no enfatizamos la salvación. Y en un trozo de la escritura, donde pensamos que una de las dos cosas será la más fácil de enfatizar, no les voy a decir cuál, si es justicia o misericordia, una de ellas brilla. Y no es ni la justicia ni la misericordia, sino la persona de Dios viniendo a este mundo. En ese sentido, estimado, si estás aquí y tus pecados no han sido perdonados, la condenación pende sobre ti, debes saber que si crees el Evangelio y crees en que Cristo Jesús murió por tus pecados, puedes ser salvo. Puedes creer hoy, y si crees, todos tus pecados van a ser ya castigados, ya van a haber recibido el justo castigo. En ese sentido, en esos momentos de lucidez donde te das cuenta que si tu vida llegara a un final o si tu vida está pasando por un momento difícil, quizá en esos momentos donde nos ponemos a considerar que quizá lo merecemos, en una gran y tremenda noticia que se viene hoy, debes saber que tus pecados pueden ser perdonados. Acompáñeme a leer en este libro. El libro se llama Isaías. Es uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento. Es uno de los libros más largos del Antiguo Testamento. Isaías, en el capítulo 40 dice así la palabra de Dios. Si tienen Biblias, los invito a que me puedan acompañar en el libro de Isaías, el capítulo 40. Dice así la palabra de Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá,
porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su trono. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Hasta aquí la palabra de Dios. La sección que acabamos de leer, solamente leída de manera aislada, es tremendamente alentadora por sí sola. Pero si supiéramos lo que venía antes de esta sección, sería aún más alentadora, sería chocante incluso. Del capítulo 1 al capítulo 39 de Isaías es la sección histórica, la sección donde Isaías cuenta acerca de la historia de Israel. Desde el capítulo 40 ya empieza a ser más narrativa dramática, sin muchas cercanías con historias puntuales. Incluso en el capítulo 1 al 39, Isaías aparece como personaje interactuando con los reyes de la época. Aparece incluso diciendo en qué época se está escribiendo, como en el capítulo 6, donde habla acerca del año donde muere el rey Usías, como en el capítulo 39, donde habla directamente con uno de los reyes, que me parece que era Ezequías. Así era Ezequías. Y en ese sentido, del 1 al 39 se marca una historia y se cuenta una historia. La historia es acerca de cómo el pueblo de Israel debe confiar en su Dios. Y cualquier confianza en cualquier otro no va a traer sino condenación. Incluso hay una historia donde los reyes de Israel, el rey de Israel, ve a la lejanía y ve cómo el imperio de Asiria se está volviendo cada vez más potente, cada vez más poderoso, a lo que Isaías le ruega al pueblo: no confíen en los otros reyes, no hagan alianzas, no crean que las alianzas con otros pueblos van a liberarnos de la mano de estos reyes. Uno de los reyes con los que Isaías interactúa decide no escuchar este mensaje y efectúa una alianza con otros reyes, lo cual genera solamente desastres y pérdidas que se narran en Reyes y Crónicas acerca de las pérdidas y las guerras que tuvieron que perder los reyes de Israel, de Judá en específico, pero que luego los reyes serían librados porque Dios elige liberar. Y en el último rey con el que Isaías habla, el último, en el capítulo 39, pone un voto de confianza a Dios, ya que este rey estuvo a punto de morir. Este rey, Dios le dijo: tus días están contados, no vas a seguir viviendo. Pero este rey se arrepiente, este rey clama a Jehová, y Isaías le dice que él va a vivir. Sin embargo, este rey no hace lo bueno con los años que se le dan. Se le dan 15 años extra de vida, y con esos años no hace lo bueno. Todo el tema del libro de Isaías hasta el capítulo 39 era: confíen en Dios, y este rey es la prueba viviente de que hay que confiar en Dios. Su salud se la debía a Dios, y aún así no confía en Dios en los años de salud que Dios le regaló. A lo que Isaías le dice: va a venir una condenación. Tu pueblo va a ser llevado cautivo. Tus hijos van a ser esclavos. Tu pueblo se va a ir en cautiverio. No en tu gobierno, le dice Isaías, va a ser en los próximos gobiernos. A lo que el rey, de una forma cruel y despótica, con una de las respuestas más trágicas a la palabra de Dios que pueden haberse dado,
mira a Isaías, me lo imagino, y dice, uff, menos mal que no es en mi gobierno, tu palabra es buena. Y así cierra la sección de los reyes en el capítulo 39. Díganme si no se merecen la condenación. Díganme si eso no es merecedor de castigo. El rey ve que la condenación viene y dice, uff, al menos no será conmigo. Eso es trágico. Esa es la muestra del corazón duro que estaban viviendo en esa época los receptores del mensaje de Isaías. Y eso es triste y es trágico, y en ese sentido nos imaginamos que el capítulo 40 va a aparecer Dios levantándose y diciendo, suficiente, no más. El pueblo que se vaya cautivo, que se vaya en cautivo ya es demasiado, pero de una manera tremenda, chocante, impresionante. Nos aparece Dios y empieza a consolar al pueblo. Las palabras que usa cuando dice, consuelen, consuelen a mi pueblo. Lo que él está diciendo es interesante, que dice consolaos, consolaos, porque literalmente lo que él está diciendo es consuelen, consuelen a mi pueblo, hablen al corazón de Jerusalén, está haciendo un mandamiento, le está hablando a alguien, no sabemos quién es, pero literalmente le dice consuelen, consuelen a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Las palabras que usa se usan muy poco a veces en la Biblia, pero cuando hablan se hablan de fortaleza, se habla de restauren el corazón de Jerusalén. En ese sentido, lo que está haciendo Dios es haciendo un mensaje tremendamente chocante, porque Él dice, es hora de perdón de pecados. Hasta el capítulo 39 no hay nada más que un pueblo que se merece la condenación. Estimado, nosotros somos así y estamos tremendamente en esa situación. Tú eres así, todos están en esa situación. Vienes de un pueblo condenado, en un mundo condenado, con una vida condenada. Y tienes que saber que la condenación pende de un hilo, que si tu muerte ocurriera ahora, tendrías que ir a la condenación eterna. Pero ¿sabes cuál es el mensaje de Dios? A veces muchos se alejan de la palabra de Dios porque dicen, no sé para qué la voy a escuchar, si solo va a hablar mal de mí. Pero ¿sabes? Es maravilloso ver que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Y esto mismo lo muestra el libro. Porque tú que estás rumbo a la condenación, tú que has pecado, que te has alejado de Dios, ¿cómo lo he hecho? Te preguntarás. Bueno, hay muchos ejemplos en el libro de Isaías. Por ejemplo, pones tu confianza no en Dios, sino en lo que tienes, quizá en tus ahorros. Pones tu confianza no en Dios, quizá en tus alianzas, te llevas bien con tu jefe. Pones tu confianza no en el futuro que Dios te promete, sino en lo que tú tienes, en tu fuerza y en tu fortaleza, como el rey de Israel ponía su fuerza, su confianza en el ejército y en los ejércitos que le prestaban. Tú la pones en tu salud y en tus estudios y en tus ahorros, y en ese sentido a Dios lo dejas a un lado como alguien a quien lo ves como el dueño del universo, pero que te debe todo y tú no le debes nada. Eso es pecado, estimado. Eso es pecado porque no estás tratándolo como el Dios del universo. Y para que sepas, el mensaje que se te viene, el mensaje que tienes que escuchar es consuelo, consuelo. Tus pecados pueden ser perdonados. Tus pecados pueden ser perdonados. Porque los pecados, así como dice el texto, han recibido el castigo justo que se merecen, han recibido de la mano de Jehová. Tus pecados igual fueron condenados en un lugar. Si es que crees en aquello, si es que crees en esto, cuando una voz se proclamó en el desierto, ¿has leído alguna vez los evangelios? Este texto es citado en todos los evangelios, porque habla de un hombre que vino del desierto. Del desierto nunca venía la salvación a todo esto. Los israelitas se tienen que haber sorprendido de esto. Del desierto nunca viene la salvación. La salvación viene del cielo o la salvación viene del trono. ¿Por qué vendría del desierto? En el desierto está la condenación. En el desierto ellos fueron exiliados. En el desierto ellos vagaron. En el desierto no había comida. ¿Por qué creen que dice, voz del que clama del desierto, que viene la salvación desde el desierto, preparen el camino para Jehová? ¿Cómo puede él estar viniendo desde el desierto? Ah, lo habrán visto los autores bíblicos años después, porque uno, llamado Juan el Bautista, estaba proclamando en el desierto, y ahí mismo en el desierto vino a bautizarse el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Cuando habla de que todo valle sea alzado y se baje todo monte, lo que está haciendo básicamente, los valles son partes bajas son partes bajas, son como la depresión intermedia o son como partes que están bajo el nivel del mar. Y los montes son, obviamente, las partes que están arriba del nivel del mar o que son partes donde la tierra va hacia arriba. En ese sentido, el autor está tomando partes de la tierra que no están enderezadas o partes de la tierra donde es difícil caminar hacia abajo o hacia arriba y está enderezándola toda, ya que la gloria de Jehová se está manifestando y la boca de Jehová ha hablado. Cuando Dios viene, ningún monte es lo suficientemente alto, ni ningún valle es lo suficientemente bajo para que Él venga. Él viene a este mundo y en el venir a este mundo, Él viene a salvar, Él viene a redimir, Él viene a perdonar pecados de una manera tremenda. El primer mensaje de estos versículos, donde Dios habla y dice, consuelo, consuelo, consuelen a mi pueblo. ¿Y por qué hay que consolarlo? Porque los pecados serán perdonados. ¿Y cómo serán perdonados? Cuando el Hijo de Dios venga al mundo y en aquella cruz manifieste su gloria. Cuando en aquella cruz se manifieste la gloria de Jehová, porque no hay mayor gloria que el Hijo de Dios cargando con el pecado de la humanidad para traer justicia a la ley que se había quebrantado por parte de nosotros. La justicia y la misericordia se muestran en esa cruz. ¿Cómo más lo van a describir los autores cuando hablan de la gloria? ¿Cómo más se va a manifestar? Y después hay otro mensaje. Voz que dice, da voces. Ya hay dos veces donde el autor habla y pide que hablen. En el 1 dice que consuelen y hablen al corazón. Y ahora en el 6 dice, voz que decía, da voces. Y el profeta, mostrando que él no es el que está mandando a hablar, dice, ¿y qué dijo? Y ahora va a dar un mensaje que es para que reflexiones. Tus pecados pueden ser perdonados. En la cruz de Cristo hay perdón, hay vida. Y tú te preguntarás, ¿y por qué necesito aquello? ¿Qué me importa a mí esta obra de Dios? ¿Acaso no puedo salvarme a mí mismo? ¿Acaso no tengo las capacidades de ser bueno? ¿Acaso no he hecho ya muchas cosas con mi vida? ¿No puedo acaso encontrar aquella paz y satisfacción de la que hablas? El Dios le habla al profeta y le dice, la hierba se seca, la flor se marchita, el viento de Jehová sopla sobre ella. En ese sentido, la gloria de Dios se manifiesta en mostrar cómo Él es por más, mucho más grande y distinto al tiempo mismo. Todo lo que tú seas, tu gloria, todo lo que puedas decir que es lo más grande que puedas manifestar, todo lo que puedas hacer es como una hierba que se seca en el campo. En Israel pasaba algo súper interesante, que creo que es lo que el profeta está tratando de hacerles recordar. En Israel, por julio, agosto, por ahí, soplaba un viento que era un viento cálido, un viento muy cálido, que asolaba los campos, o más que los asolaba, los calentaba, y siempre, todos los años, cuando ese viento soplaba, en 48 horas, todo lo verde se volvía café. De inmediato, a nosotros nos sorprende, el otoño va de a poco marchitando las plantas. En el invierno ya está todo seco, en la primavera empieza todo a florecer, en verano ya... Pero no, allá en 2 días todo moría, o todo empezaba a morir. Es glorioso ver que Dios ofrece una salvación gigantesca y grande, la salvación, perdón de pecados en la cruz de Cristo, no solo porque hemos incumplido con su ley, no solo porque somos pecadores, sino porque todo lo que hagas es pasajero, es pequeño, como la flor se marchita, como la hierba se seca, pero en ese sentido, no temas, ved aquí al Dios vuestro. Cuando todos tus esfuerzos fallen y todo lo que puedas hacer digas, no sirve, Dios dice, pues claro que no sirve. No es necesario que sirva, ya que Él hizo ya todo, ya que Él es el Dios glorioso, redentor del universo,
que vino a este mundo. En la primera parte de la sección hay algo impresionante porque prepara el camino para Dios, pero ahora acá Dios ya está. Y debes saber que Dios ya vino y Él está vivo y Él está ahora dispuesto a salvar a todo aquel que en Él crea. Cualquiera, ved aquí al Dios vuestro, véanlo ustedes en la gloria del Evangelio, en aquel que murió y resucitó por nuestros pecados. Lo primero era acerca de la muerte, por nuestros pecados, ahora es por la resurrección de su gloriosa persona. Él está vivo, está tremendamente vivo. Nosotros pasamos, pero Él no puede pasar, ya no puede pasar. Él es atemporal, el tiempo no lo afecta, no le pasa el tiempo, no le pasan los años, no va envejeciendo ni se va desmoronando. Nosotros sí, pero Él está con la misma salvación potente ofrecida desde el primer día hasta hoy. Qué tremendo Dios que tenemos. Pero el mensaje sigue. El mensaje sigue. En la tercera petición de hablar, se manda que suba a un monte alto y anuncie, y acerca de que Dios está aquí, y dice, es interesante porque dice, ved aquí al Dios vuestro, le dice a las ciudades, no teman, ved aquí, ojo, ved aquí, pero luego dice en el 10, he aquí el Señor vendrá. ¿No les parece curioso cómo dice, he aquí Él está, y luego él vendrá? Claro, Él está hoy dispuesto a salvar a todo aquel que en Él crea. Él puede salvar, y Él tiene la capacidad de salvar. Él murió por tus pecados, y puede redimirte, pero no solo eso, Él va a venir, porque Él resucitó. Él resucitó glorioso de entre los muertos, y Él está vivo, y Él vendrá. ¿Y qué va a hacer cuando venga? Su recompensa viene con Él. Aquí algunos malinterpretan este versículo y dicen, viene con cosas para darnos. No, no necesariamente. Es muy divertido que este versículo apunta directamente a la venida del Señor al mundo, ya que en un momento de la historia, Él va a arrebatar a su iglesia y llevarla a las nubes, y luego que la arrebate a las nubes, eventualmente, después de eventos que van a ocurrir en la tierra, Él va a venir a instaurar su reino en la tierra. Y Él va a venir con todos los redimidos, todos y cada uno. Ellos son su recompensa, no el oro ni la plata, no las cosas donde pones tu valor y tu confianza y las cosas que deseas. Porque debes saber que para Él tú eres tan valioso que te ve como una recompensa lo suficientemente valorable para pasar por la condenación y poder traerte a su reino, a su gloriosa persona, para disfrutar de Él por la eternidad. Él va a traer y te puede traer a ti. No es necesario que sufras la condenación eterna, no es necesario que te vayas a la condenación. El Señor Jesús pagó por todos nuestros pecados. Este es el consuelo que puedes escuchar hoy. En la salvación de Cristo en la cruz, Él paga por nuestros pecados, ya que puso el gozo delante de Él para menospreciando lo oprobio. Toda la cruz y el sufrimiento que aquello le significó y el cargar la ira de Dios fueron un castigo tremendo, fueron dolorosos, pero Él decía que valía la pena, porque con eso podía salvarte y con eso puede hacerte partícipe de las glorias eternas. Y al final dice, como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. No importa lo débil, no importa lo menospreciable, no importa el cordero grande o pequeño, Él los lleva en sus brazos. No importa lo joven o lo adulto que sea. La condición de todos estos corderos y estos recién paridos es que, independiente de la edad, son del pastor. Y en la eternidad futura, cuando la gloria de Cristo sea manifestada, todos los que hemos creído podremos estar con Él en la eternidad, por toda la eternidad.
y nuestros pecados, ya que fueron perdonados y condenados en aquella cruz, no los va a poder nadie sacar en cara a nadie jamás. Esto es chocante porque uno dice, pero es que he hecho de todo, es que he hecho de todo, he hecho de todo, no tengo consuelo posible. Sí, la verdad es que sí. En la eternidad, lo más tremendo que puede existir es que recibes perdón de pecados. Recibes perdón de pecados por todo lo que has hecho, ya que en la cruz se pagó por aquello. Y poder estar en esta eternidad, de poder estar con Él por siempre, y poder ser consolados y poder estar en su gloriosa presencia. Desde el capítulo 40 al 52 hay toda una manifestación y un ruego de que venga el Señor a salvar. Y en ese sentido, imaginar que este mismo Señor es el que invita hoy a todos los que quieran creer y a todos los que hemos creído, que podamos manifestar esta gloria y este gozo en el recordarlo y en no pecar, en no alejarnos de Él, en elegir si vamos a estar con Él por la eternidad, podemos empezar a gozar de Él ahora y podemos disfrutar de esta gloriosa persona ahora. Todo se marchita, todo se rompe, pero el Dios nuestro y su palabra bendita permanecen para siempre. Veamos a nuestro Dios, veamos a nuestro Dios en la cruz, cargando con todos nuestros pecados, veamos a nuestro Señor en la resurrección, viniendo a este mundo, y veamos a nuestro Señor en su pronta venida, viniendo a buscar a su iglesia para ser glorificado por toda la eternidad, el Dios bendito y el Dios glorioso, que se merece toda nuestra adoración y todo el triunfo. Que el Señor bendiga su bendita palabra y que haya cabida en todos los que puedan escuchar. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Cristian, por, por llevarnos a partir de la lectura a meditar en la persona bendita e incomparable del Señor. Vamos a seguir meditando, vamos a seguir abriendo las Escrituras para leer de Él. Eso tiene sentido. Las Escrituras son cristocéntricas. Cada vez que lo podemos decir, lo indicamos. No importa dónde leamos, no importa dónde abramos las Escrituras, siempre las Escrituras nos van a llevar, como ya nos ha llevado en la primera parte, al Señor Jesús. Quiero rescatar algo que dijo mi hermano Cristian. Para el Señor, dijo Cristian, nosotros somos preciosos. Si no me equivoco, más o menos eso fue lo que dijo Cristian. Para el Señor somos preciosos. Y para el Señor el alma del inconverso tiene un valor eterno. Por eso murió Cristo. El mayor de los valores de la vida del hombre es de un precio tan alto que no se puede pagar. Costó la vida del Señor poder redimir al hombre de sus pecados, poder transformar su vida, darle vida nueva. Y el hombre en distintos lugares menosprecia, ¿verdad?, la vida del hombre. Por eso que el hombre atenta contra el hombre. Y la violencia cada vez es más y más. Y la violencia contra la vida aún muchas veces desde antes de nacer. Pero quiero hacer la pregunta invertida. Y es una pregunta que también planteó el Señor. Y quiero que meditemos en los minutos que tenemos en esta dimensión que pone el Señor. Vamos a Mateo, el capítulo 22. Vamos a leer en Mateo, el capítulo 22. Bueno, el día domingo leímos una porción en la mañana, Lucas, el capítulo 24, donde el Señor tiene un encuentro con dos de sus discípulos después de haber resucitado. Y hay una porción que está en esa lectura que dice que Él
que el Señor, bueno, reprende a los discípulos porque ellos están tristes y porque ellos habían olvidado las Escrituras. Y el Señor les dice, y el Señor dice la porción, parte desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y yo imagino al Señor contando, relatando, yendo a las Escrituras y poniendo el énfasis correcto, la apreciación correcta, la dimensión correcta de lo que es Él. Y un poco quiero llevarlo a partir de esta lectura del capítulo 22 a ver cuál es la apreciación que encontramos en distintos actores en las Escrituras. Dice el versículo 41, vamos a leer esa porción. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, el Señor mismo pregunta, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Hasta aquí. El Señor hace esta pregunta a ellos y les dice, ¿qué pensáis del Cristo? Ellos dan una respuesta bastante horizontal. Conocían algo de la Escritura. Y el Cristo, seguramente habían leído que el Cristo vendría de la descendencia de David, y estaba escrito en el Antiguo Testamento, que de la descendencia de David vendría el ungido, el Cristo, el Mesías. Y el Señor agrega y comenta, pues, cómo David en el Espíritu le llama Señor, cómo es su hijo y también le llama Señor. ¿Cuál es la apreciación correcta? ¿Es el hijo de David o es Señor de David? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y este comentario que hace el Señor pone en jaque a estos fariseos. Los pone en jaque. Dice al final del versículo 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Hace unos días pasaron por casa, yo no sé si ya han pasado por la casa de ustedes. Un grupo religiosos que había estado ausente de las calles por mucho tiempo, mientras duraba la pandemia y estaba cerrado, ¿verdad? No había libertad. Desaparecieron de las calles y vuelven a aparecer hace poquito. Aparecen en grupos y van de grupo en grupo y con el tema de compartir. Ellos dicen compartir un mensaje de la palabra de Dios. Muchos de ellos encuentran cabida, muchos de ellos encuentran un lugar donde poder diseminar sus enseñanzas. Y muchas de esas enseñanzas encontramos mucha herejía. Encontramos a una presentación del Señor no conforme a la palabra de Dios. Un Señor distorsionado. Presentan un Señor disminuido. Presentan un Señor que está lejos de ser el Dios eterno y Dios soberano. Entonces vamos a mirar rápidamente cómo las Escrituras, cómo Dios
nos habla del Señor Jesús. Y a medida como uno desciende a los hombres, ese aprecio va disminuyendo y disminuyendo hasta salir de aquellos que son temerosos, aquellos que tienen un conocimiento religioso que no les importa, hasta aquellos que tienen un desprecio, realmente un desprecio por el Señor. Nadie podía osarle, dice el versículo 46, no podían osar preguntarle más, ni nadie podía responder, porque quizás ignoraban las Escrituras. El Señor dijo una vez, escudriñad las Escrituras, lean las Escrituras, comenten las Escrituras, reflexionen sobre las Escrituras, si podemos usar esas expresiones, esos vocablos. Dicho de otro modo, consideren las Escrituras, estudienla y profundicen en ella, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y además dice, en ella os parece que tenéis la vida eterna. Dos dimensiones. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor, y este testimonio y esta revelación tiene un alcance de vida eterna. Juan escribe al final de su evangelio que el Señor hizo muchas cosas, muchas señales, en presencia, en este caso, de los fariseos, en otros casos, muchos de otros casos en presencia de sus discípulos, de sus apóstoles, aquellos que escogió para que estuvieran con él y para enviarles a predicar. Hizo Jesús muchas cosas, muchas están escritas, otras no están escritas. Pero dijo Juan y escribe, inspirado por el Espíritu de Dios, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Exactamente como el Señor lo había dicho tiempo antes. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Acompáñenme a Primera de Juan, el capítulo 5. Primera de Juan, vamos a leer varias porciones, si usted las puede seguir bien, si no las puede seguir, escuche. Pero vamos a leer las Escrituras, y ojalá anote estos versículos y aprendas estos versículos, para que cuando llegue o lleguen aquellos con un evangelio diferente, guiado por el Espíritu de Dios, usted pueda contrastar, contrarrestar, como un escudo, ¿verdad? Que se protege de las acechanzas, de las flechas, de fábulas artificiosas que van a distorsionar o van a engañar o van a seducir el pensamiento de los hombres. Dice Primera de Juan, el capítulo 5, miren lo que las Escrituras nos dicen acerca de el Señor Jesús. Si preguntáramos al Señor o escucháramos al Señor diciendo, ¿qué dicen las Escrituras de mí? Dice Juan escribe para que nosotros tengamos certeza. Si uno lee la carta de Juan, él dice, os escribo para que sepáis, os escribo para que sepáis, os escribo a vosotros que tenéis vida. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, por ejemplo. Os escribo para que sepáis, para que tengáis la certeza. Dice, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Los creyentes somos de Dios. El Señor dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pertenecemos a Dios. Somos de la familia de Dios. Hermano y hermana, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos de la familia espiritual.
somos de Dios, Él nos ha comprado, Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Le pertenecemos a Él y a Él vamos. Llegará el día, mi hermano ya nos ha recordado esa porción que dice que el mismo Señor vendrá a buscarnos, vendrá con los suyos, con aquellos que ya ha rescatado y están en su presencia. ¿Cuántos hermanos, cuántos familiares nuestros, cuántos queridos nuestros están disfrutando de la presencia del Señor? Nosotros les extrañamos. A nosotros nos hacen falta, ¿cierto? Sobre todo si ellos han sido ejemplos de vida y de devoción al Señor. Pero hoy están con el Señor. Y si le dijéramos, vengan un ratito para estar con nosotros, dejen al Señor y vengan a estar con nosotros, estoy seguro que ellos dirían, no, estamos en el mejor lugar donde podemos estar. Y no hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. Del Señor, de nuestro Dios, somos y a Él vamos. Y el Señor vendrá a buscarnos. Bueno, el mundo entero está bajo el maligno. Y aquí está el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, verdadero Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta porción nos lleva al mismo alcance de lo que dijo el Señor y de lo que escribió Juan en su Evangelio y de lo que escribe ahora en su carta. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es verdadero Dios y la vida eterna. Hebreos 1. Hebreos el capítulo 1. También pasaje conocido, también una porción que nos lleva a la posición elevada de Jesús. Recordemos la pregunta que hizo Jesús, ¿qué pensáis del Cristo? Las Escrituras nos están respondiendo. ¿Quién es el Cristo? Él es verdadero Dios y la vida eterna. Hebreos, el escritor a la carta a los hebreos nos dice quién es Jesús. ¿Qué pensáis? Si le preguntáramos al escritor, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Él nos respondería de esta manera. Dice Dios, versículo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esta porción, estamos tan habituados a leerla, que no dimensionamos las verdades que aquí están escritas. Mire, esta porción nos lleva a aquel que es verdadero Dios, como había escrito Juan. Verdadero Dios, estamos en su Hijo Jesucristo. Él es verdadero Dios y la vida eterna. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. A mis estudiantes de un curso que le enseño a medir cosas en una mezcla homogenizada,
Ellos saben, es como cuando uno toma guardando las proporciones, este es un ejemplo para entender. Cuando tomamos un café y está amargo, ¿verdad? Le ponemos azúcar o endulzante, lo revolvemos y tomamos un sorbo. Y esa dulzura, si la mezcla está homogenizada, tomamos un sorbo y luego tomamos otro sorbo y otro sorbo y otro sorbo y es de la misma sustancia. Es como cuando mi madre prepara una sopa o tomamos una sopa, ¿verdad? Estamos tomando de la misma sustancia, de la misma esencia. Bueno, eso es lo que nos dice el pasaje respecto del Señor. Él es la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios. Es decir, todo lo que está en Dios lo encontramos en Jesús. Todo lo que está en Dios lo encontramos en el Señor Jesús. Por eso que el Señor dijo en una ocasión, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo el Señor puede dar a conocer al Padre. Solo el Señor puede dar y estar a la altura de la revelación de Dios. Porque no hay ningún otro. Solo el Señor puede revelarnos la dimensión de Dios, porque Él es la imagen misma de su sustancia. Y no tan solo es Dios, sino que Él dice la palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Es decir, nos habla de su encarnación, verdadero Dios, verdadero hombre, para ir a la cruz, efectuar la purificación de nuestros pecados por sí mismo y se ha sentado. Nos habla de la resurrección, algo que ya mi hermano Cristian ha mencionado, la manifestación del Señor, la sepultación, la crucifixión, la sepultación, la resurrección, la ascensión. Está sentado a la diestra de la majestad de las alturas y esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y otra porción nos dice que Él tiene un nombre, Él está sentado a la diestra de Dios. Y que tiene un nombre, que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es verdadero Dios y la vida eterna. Colosenses. Vamos a Colosenses. Y si tenemos otra porción, muy parecida a esta. Guarde estas porciones. Revísela, vuelva a leer, memorícela. Son pocos versículos. Mañana puede guardar y aprenderse el versículo de Primera de Juan, capítulo 5. Si el Señor le da pasado mañana, puede aprenderse la porción de Hebreos, capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Y ahora, y después puede memorizar la porción de Primera Colosenses, capítulo 15. Él es nuevamente la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él está por sobre cada uno de nosotros. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud.
agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Se acuerdan en la eternidad pasada? Uno que se levantó, fue creado, el más hermoso de la creación, querubín protector. Allí estaba en la presencia de Dios, hasta que se halló maldad en él. Y él quiso establecer su trono, allí junto a las estrellas de Dios, allí junto al trono de Dios, allí en la posición de Dios. Allí se encontró maldad y fue arrojado, pasó a ser el enemigo de Dios, el engañador, porque nadie está a la altura de Dios. Dios es único, Dios es soberano, Dios es excelso, Dios está por sobre todos. A nadie, a ninguno Él ha dado, a ninguno Él ha dado el nivel de ser adorado, a ninguno. Y Él fue arrojado de la presencia de Dios y destinado para el fuego eterno. Pero mire lo que dice aquí esta porción: agradó al Padre que en Él, en Jesús, en su Hijo, en el eterno Dios, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, porque en Él habita corporalmente, no en espíritu, sino corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces ese Jesús que hace esa pregunta allí en Mateo el capítulo 41 a aquellos fariseos: ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? Bueno, ellos no tenían esta escritura de Colosenses, pero tenían el escrito del Antiguo Testamento que nos hablaba de él, que nos hablaban del Mesías prometido, nos hablaban del profeta. Moisés habló del profeta que se levantaría. Isaías, como escuchamos, habla del Señor, habla del Mesías, habla de aquel que establecería su trono, su dominio, y su trono sería eterno. Jesús es digno de ser adorado. Jesús es digno de ser considerado. Es considerado al más alto nivel en las Escrituras. Es considerado al más alto nivel en la revelación de Dios. Dios habla. Agradó al Padre que en él habitase corporalmente toda la plenitud. Y cuando el Señor fue bautizado, cuando va al desierto a Juan y es bautizado por Juan, allí desciende el Espíritu en forma corporal, en forma de paloma, posa sobre él, los cielos se abren, se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. El Hijo trae contentamiento al corazón del Padre. El Hijo trae contentamiento al corazón de Dios. Y el contentamiento es porque el Señor ha venido en el cumplimiento del tiempo, ha tomado cuerpo, se ha hecho semejante a los hombres, para que en esa condición de hombre se humillara a sí mismo, se humillara hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual dice la palabra que Dios le exaltó también hasta lo sumo, y le ha dado un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya el tiempo nos ha alcanzado, pero vamos a una última porción, a Juan el capítulo 9. Uno que conoció al Señor, uno que fue beneficiado con el poder del Señor. Ese Jesús
El que obró en él no le conocía y era un hombre, un simple hombre. Y hay muchas revelaciones, muchos escritos de hombres que desprecian al Señor. Aquel Jesús de Nazaret, como aprendíamos el otro día. O el hijo del carpintero. O como alguien dijo, de Nazaret, ¿ha de salir algo bueno? ¿Cuántos hay que desprecian al Señor? Otros temerosos le llaman maestro. Eres un gran enseñador. Muchos religiosos, ¿verdad?, consideran a Jesús como un buen hombre, un buen maestro. Pero el Señor quiere mucho más que eso. Por eso hace la pregunta, ¿qué piensan? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Cómo es hijo de David y David le llama Señor? Entonces ustedes deben llamarle Señor, ustedes deben entender que el Hijo del Hombre es Señor, es el Mesías, es el ungido. Aquí en Juan, el capítulo 9, es la historia de un hombre que nace ciego, ciego de nacimiento, pero en su vida tuvo la mayor de las bendiciones. ¿Cuál es la mayor de las bendiciones que usted ha recibido? El otro día conversábamos con mi esposa acerca de qué significa la bendición de Dios. ¿Será lo material? ¿Tener cosas materiales será que somos bendecidos por Dios? ¿Tener salud física significa ser bendecido por Dios? ¿Tener un gran conocimiento y una vida intelectual activa? ¿Tener una linda familia? ¿Tener todo lo que esta vida puede ofrecernos al más alto nivel? Hay un hombre rico que está donando su casa. Apareció en el diario hoy día o ayer. Y aparece una imagen aérea de la casa. Un par de milloncitos de dólares nomás. ¿Será ser bendecido por Dios tener un lugar así, propio? Mire, la mayor de las bendiciones que el hombre puede tener es encontrarse con Jesucristo. Es poder encontrarse con aquel que es dueño de todo lo que existe y ser transformados por el poder de Dios. Aquí hay un hombre ciego que anheló, me imagino, por mucho tiempo poder recobrar la vista. Se encuentra con el Señor y el Señor obra. Eran parte de las credenciales del Mesías, daría vista a los ciegos. Aquí había un hombre que fue ciego y recibió la mayor de las bendiciones del Señor, la vista física. Pero esa vista física permitió poder contemplar al bendito Hijo de Dios. Y su aprecio fue creciendo a medida como uno va a la lectura. En el capítulo 9 vamos viendo cómo el aprecio de este hombre respecto de aquel que le había sanado va de aumento en aumento en aumento hasta la mayor de las revelaciones. Y vamos a leer ese momento de la mayor de las revelaciones. Juan, el capítulo 9, versículo 35 hasta el 41, y vamos a terminar la reunión. Oyó Jesús que le habían expulsado al hombre ciego, y hallándole, el Señor vino al encuentro y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor? ¿Se acuerdan la pregunta a los fariseos? ¿Qué pensáis del Cristo? Ellos no osaron, a la respuesta del Señor, no osaron qué responder. No pudieron responder. Y aquí está un hombre a los pies del Señor, junto al Señor. Y el Señor le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús:
pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Él dijo, creo, Señor. Creo, Señor. Y esta palabra Señor no es solo un señor de respeto, como alguien le habla a una persona con autoridad, sino que esta palabra Señor es el conocimiento pleno de que aquel que está es el Señor Dios soberano, el revelador del Antiguo Testamento, el Mesías, el ungido de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque después que él dice, creo Señor, mire la actitud que él tiene. Cae postrado a los pies del Señor y le adora. Y le adora. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Pero aquí está este hombre que conoce al Señor, y cuando conoce al Señor, cae postrado a sus pies en adoración. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca a hombres que podamos caer a sus pies, rendidos, para contemplarle y para entender que Él es el bendito Hijo de Dios, que Él es Dios mismo y que merece toda nuestra adoración, toda nuestra contemplación, que merece todo el mayor de los aprecios al nivel más alto que es revelado en las Escrituras. Él es el Dios eterno, Él es verdadero Dios y la vida eterna. Que esta meditación de la palabra de Dios nos lleve a tener un aprecio por el Señor y una concepción correcta de lo que es Dios, de lo que es el Señor Jesús. ¿El Señor es un ser histórico? Sí, es un ser histórico. ¿Es un maestro? Sí, es un maestro. ¿Es un ejemplo de vida? Sí, es un ejemplo de vida, pero es mucho más que eso. Él es Señor y Él quiere ser el Señor también de tu vida. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar nuestra reunión. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que hemos leído, doble presentación de ella, doble lectura. Gracias porque ambas lecturas nos llevan a conocer más al Señor. El Señor del Antiguo Testamento y es el mismo Señor del Nuevo Testamento. El Mesías prometido a Israel es aquel que es Señor y Cristo, aquel que ha sido revelado a Israel, aquel que vino del cielo, cual ofrenda, cual cordero, fue llevado hasta la cruz. Allí dio su vida por nosotros. Allí Él muere, es sepultado y resucita. Asciende a los cielos. Está entronado, tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Así como se dobló esa rodilla del hombre ciego, toda rodilla se doblará. Se dobló en el tiempo pasado, se dobla en el tiempo presente y se doblará en el tiempo futuro. Todo hombre doblará su rodilla delante de aquel y reconocerán que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te damos gracias, Padre, por esta reunión, por lo que tú nos has enseñado en esta tarde. Nos encomendamos a ti, dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.